generales de respecto a la normativa o algunas cosas que hay que tener en cuenta para esta, para esta rotación. Ya algunos de estos aspectos se los hemos hecho saber, pero la idea es que se ubiquen un poco mejor con algunos aspectos. Muy importante algunos aspectos generales de la rotación. Vamos a irlo viendo acá más de cerca. Primero, bueno, recordarles la parte de horario, ¿verdad? Que se recibe, se entrega idealmente 15 minutos antes del inicio, frente al paciente, ¿verdad? Ahí se movió esto. Como viene ahí, cubículo a cubículo, datos concisos, nada más, y entregar los los planes pendientes, ¿verdad? Y obviamente siempre es muy importante mantener un lenguaje adecuado y de respeto hacia hacia el paciente, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues llamarlo por su nombre, etcétera. Luego, deberes que tenemos todos acá, ¿verdad? Mantener una actitud ética y moral adecuada frente al paciente con alto rigor científico y calidez humana. Y muy importante, brindar información al familiar designado para tal fin, que eso generalmente lo hacen ustedes en el horario de visita al mediodía. Lo ideal es que los familiares reciban algo de información todos los días cuando tienen alguna situación particular o dependiendo del momento, también nosotros participamos en eso, ¿verdad? Eh, el respeto hacia el personal, ¿verdad? Sí, acá es muy importante eh, mantener un flujo de trabajo ordenado, adecuado, entonces definitivamente el respeto hacia el resto del personal clínico y paraclínico, pues es sumamente importante. Eh, el responsable final y definitivo de la atención médica, de los aspectos médicos de la atención, es el intensivista. Entonces, absolutamente cualquier intervención, cualquier decisión debe venir desde ¿verdad? Entonces, para que ustedes pues se sientan libres de opinar, de proponer, pero tengan claro que lo que se hace es lo que el intensivista aprueba. Entonces, mantener un canal de comunicación claro al respecto. Todos los meses tenemos sesiones, ¿verdad? Entonces, y lunes, martes y miércoles hay sesiones académicas, entonces a la mayoría se les va a asignar una sesión en el transcurso de este mes, que de hecho ahora termino de asignárselas. Un par de cosas más. Estar muy pendientes de los 5 momentos principales del lavado de manos, ¿verdad? No puede ser que en todo un pase de visita nadie se lave las manos ni una sola vez. Si usted entra al cubículo, toca al paciente, toca una superficie, toca alguna secreción, hay que lavarse las manos. No se deben ingerir alimentos o bebidas dentro de la UTI. En teoría solo nos dejan agua. Sí, yo no, yo no veo problema que sea 99.5 agua y 0.5 café, pero algunas personas sí. Entonces, ni siquiera eso. En teoría, solo agua. Para comer y todo salen a las zonas designadas para eso. Obviamente pueden tomar un momento para ese tipo de cosas y por lo menos aquí en las clases o en sesiones que tengamos, pues nada más hablan con la persona que está y le preguntan. En general no hay problemas. Hay que tratar de evitar el ruido excesivo en la unidad, hay que hablar de buena manera. Una UCI debería tener durante el día no más de 40 decibeles, durante la noche no más de 30 decibeles. Y si usted pone un decibelímetro, cualquier hora llegamos a veces a 70, 80 decibeles, más un montón de alarmas. Obviamente todo esto va a generar mayor distorsión en los pacientes. Hay un código de vestimenta, ¿verdad? Donde básicamente
basado en este oficio, donde básicamente lo que se dice es que hay que venir de forma relativamente cubiertos, también es un poco protección para uno. Lo importante es que la ropa les sea funcional. Sí, si tienen cabello largo, amarrado, por favor. Y las uñas no deberían estar pintadas de colores demasiado llamativos. Y el largo no debería ser más de 3 milímetros, eso es lo que dice el CDC. Pero por lo demás, cada quien es libre de andar como mejor le plazca, siempre y cuando se tomen en cuenta esas medidas. Muy importante que aunque ustedes van a tener pacientes asignados, deben procurar conocer todos los pacientes de la unidad, ¿verdad? No es que, este es el paciente de tal persona, entonces no pueden dar información, no pueden asistir ante una necesidad, etcétera, sino que todos los pacientes son de todos. Y otra cosa muy importante es que semanalmente deben cambiar los pacientes. ¿Okay? Entonces, ustedes deciden lunes o martes, o según les indique el intensivista con el que están, cambian a los pacientes para que no vean siempre las mismas patologías, ¿verdad? Los procedimientos deben ser supervisados y aprobados por el médico asistente. Tenemos unas listas de chequeo también para hacer los procedimientos. Siempre y cuando ustedes se adhieran a esa lista, obviamente quedan respaldados, ¿verdad? Por los asistentes de la unidad. Si ustedes hicieron un hemotórax y el paciente se murió y no siguieron la lista de chequeo, bueno, desobedecieron la orden directa que se les está diciendo hoy de lean la lista de chequeo y vayan haciendo los procedimientos junto con la lista de chequeo. Entonces, obviamente, la responsabilidad no se puede compartir. Cualquier procedimiento. ¿Y a qué se refiere con la lista de chequeo? Ahorita la ves. La nota médica debe quedar en un pase de visita, se debe revisar, hay que llevar mucho orden de los problemas, ver qué cosas están activas y qué no. Y cuando se usa el ultrasonido, debe mantenerse bien limpio. Por ahí hay, si no, el ultrasonido se puede limpiar ya sea con jabón y alcohol, o alcohol y con papel. O sea, lo que es inaceptable es que quede todo manchado y sucio. Y luego, obviamente, derechos y deberes de cualquier trabajador de la institución y en el caso de los residentes también de los estudiantes de posgrado. Si necesitan algún permiso o algo, pues la normativa vigente les rige para eso. Ok, ahora, ¿qué pacientes ingresan a la UCI? Es muy importante que ustedes sepan qué pacientes nosotros recibimos acá. Y básicamente, casi cualquier paciente que cumpla con alguno de esos requisitos. Este es el método de priorización que utilizamos para recibir pacientes en la UCI, donde uno le asigna un puntaje de 1 a 5. Y básicamente el paciente prioridad 1 va a ser el paciente que está críticamente enfermo y que requiere soporte vital orgánico. ¿Sí? Pero además que tiene unas características que hacen más probable su supervivencia. ¿Sí? Y esa es la diferencia con la prioridad 2, que también es un paciente que requiere soporte orgánico, monitoreo o terapias que solo se dan en la UCI, pero que tiene una patología de base que ya limita su recuperación. ¿Okay? Esos pacientes, prioridad 1 y 2, deberían venir a la unidad de cuidado intensivo, según disponibilidad de recursos, etcétera, ¿verdad? Pero lo ideal es que tengamos espacio. El estándar internacional es que una UCI no debería estar llena más del 80%. Y nosotros con frecuencia estamos llenos al 100% y tenemos fila. Eso habla de que ya nuestra capacidad de respuesta está más que superada, ¿verdad? Entonces, hay algunos requerimientos de crecimiento por solventar.
Luego prioridad 3 y 4. Prioridad 3 es el paciente con disfunción orgánica que requiere monitoreo y terapia, pero que no necesariamente requiere estar en una UCI, pero sí necesita estar vigilado más de cerca. Entonces, ¿a dónde debería ir ese paciente? Probablemente a un intermedio que funcione como tal. El 4 vendría a ser el análogo del 2, pero para cuidado intermedio. Y luego el paciente de prioridad 5 es un paciente cuyo énfasis está en el cuidado paliativo. ¿Okay? Medidas de confort, etcétera, que eso puede ser que se defina desde antes de ingresar en la UCI o ya ingresado en la UCI, dependiendo de necesidades y de presión de camas, etcétera. Ese paciente podría permanecer en la UCI por un tiempo o hasta que fallezca. Ahora, ¿qué es lo que define? O sea, ¿por qué esa división? Al fin y al cabo, lo más importante es la relación enfermera-paciente. Lo que define realmente el cuidado crítico y el estándar de cuidado crítico es la relación enfermera-paciente, y hay estudios que han demostrado una relación directa entre inversión en personal de enfermería y sobrevida en la UCI. ¿Sí? Entonces, ese es un punto sumamente relevante. Resulta que en una UCI la relación debe ser de 1 a 1 o menos o igual de 1 a 2. O sea, jamás debería haber aquí un compañero o compañera de enfermería con 3 pacientes. Eso es inaceptable, ya es una UCI, mejor le cambiamos el rótulo y ponemos unidad intermedia, ¿verdad? Entonces, lamentablemente eso, pues no siempre, no quisiéramos estar en el 1 a 1, pues de momento pues no se puede, pero se trabaja para eso. Ahora, en intermedios la relación debería ser 1 a 3. Vean ahí también que incluso eso no ocurre. En salón debería ser 1 a 5, no 1 a 50, ¿verdad? Bueno, precisamente por eso ocurren los desenlaces que ocurren, ¿verdad? O sea, acá tomamos muy en serio la seguridad del paciente y los buenos desenlaces, y definitivamente tampoco le pueden pedir a ustedes que hagan adobe sin paja, ¿verdad? Ok, lo siguiente es a la hora de poner las notas. Las notas deben ser bien estructuradas, bien ordenadas, y se propone que se valoren por problemas, donde para los problemas ustedes lleven un orden jerárquico y se entienda qué ocurre por qué. ¿Sí? Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión renal, que tuvo una cirugía cardíaca, y que tiene una neumonía. Entonces, ¿hay relación entre esas cosas o no? La persona que llega a ver un expediente, la persona que llega a la guardia, no, no siempre tiene la posibilidad de leerse el expediente de tapa a tapa o, o todo el papiro digital que implica el EDUS, ¿verdad? Entonces, la persona que está llevando día a día al paciente debe ser muy ordenada con los problemas, a ver si la lesión renal de ese paciente era porque tiene una enfermedad crónica reagudizada, prequirúrgica, o si hizo lesión renal aguda asociada a cirugía cardíaca en el postquirúrgico, o si en el postquirúrgico hizo una neumonía asociada a ventilación mecánica y la lesión renal es secundaria a sepsis. ¿Me explico? O sea, debe quedar claro qué es lo que está pasando en el paciente, y por eso es importante llevar una muy buena lista de problemas. Luego el paciente, todos los días tenemos que hacerle un fast hoc 2 veces, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en el pase de visita. Este fast hoc BID es importante, es una mnemotecnia para ver algunos aspectos. La F, siempre estar pendiente de la alimentación del paciente; la A, de la analgesia; la S, de la sedación; la T, de que el paciente tenga tromboprofilaxis farmacológica
O mecánica, la H, la cabecera siempre tiene que estar a 30 grados, excepto que haya alguna contraindicación absoluta para eso, como lesiones espinales, etcétera, pero ahí en lugar de mover la cabecera, movemos toda la cama, ¿verdad? El paciente no debería estar nunca en plano. La U de profilaxis de úlceras, la G de control glicémico, la S de pruebas de ventilación espontánea, la B, movimientos intestinales, la I es por catéteres intravasculares y, y la D para descalonación de drogas. Un par de cosas generales. Hay unos lineamientos que ahí les hemos ido pasando. Nosotros pues los hemos hecho para cada paciente, para algunas de estas intervenciones. Entonces, primero, es para la parte de alimentación, hay que evaluar el riesgo nutricional del paciente. Entonces, todo paciente en una UCI debe tener un Nutrix Score. ¿Sí? Ya sabemos que el 99% van a tener un riesgo alto, pero tienen que estar escrito en el expediente, idealmente en la nota de ingreso. Y hay que indicar la nutrición enteral al ingreso de la UCI, ¿verdad? Excepto en los casos que usted espera que el paciente se extúe en primeras 24 horas o que tenga un tracto gastrointestinal no viable por patología de base o que el paciente está apenas en fase activa de reanimación. Y el paciente que viene llegando, que a lo mejor hay que terminar de reanimar, ese paciente pues podemos esperar a la mañana siguiente. Pero si no, todos los demás tienen que tener nutrición enteral temprana, que ese es el estándar de cuidado. Vía oral en el paciente que lo tolere y si no tolera vía oral, pues se preferiría orogástrica sobre nasogástrica en pacientes con trauma o falla orgánica. ¿Por qué? Porque se asocia con menos riesgo de sinusitis y también en pacientes de trauma de cráneo con menos riesgo de malposición de la sonda. Y debería empezarse apenas fórmula polimérica estándar a 30 cc por hora durante 16 horas por gastroclisis. Y hay que estar viendo la tolerancia. Ahí lo importante no es los objetivos nutricionales que se van a alcanzar a través de eso, sino empezar inmunomodulación a través de la nutrición. Idealmente no medir reflujos, ¿verdad? Y no hay que hacer cambios en la nutrición si los residuos no son mayores a 500 o el paciente presenta una disfunción gastrointestinal mayor de grado 1. ¿Ok? Que tienen que leer y buscar la clasificación de ACT. En el paciente que no tolere eso, pues se puede usar la nutrición postpilórica, entonces pensar en una sonda nasoyeyunal antes de otros aspectos. Y si no hay tracto gastrointestinal viable, se puede valorar inicio de nutrición parenteral no antes del 5.º día. Ya por ahí del 5.º día se puede ir viendo. Porque la nutrición parenteral antes del día 7 se asocia con mayor mortalidad de infecciones. Entonces, el beneficio de una cosa, pues, se pierde por ese riesgo. Ya a partir de la segunda, tercera semana, quisiéramos que el paciente tenga una meta calórica de 25 kilocalorías por día y la meta proteica de al menos 1.2 gramos por kilo por día. En pacientes con mayores requerimientos, pues puede llegarse hasta 2 gramos por kilo por día. Y el paciente que va a requerir alimentación al menos 4 semanas, hay que ir valorando la opción de PEC. Y una vez que el paciente vaya a ser sometido a cualquier procedimiento, básicamente hay que aspirarlo, si va a ir a sala, etcétera, pero no es necesario el nada vía oral si el paciente ya tiene la vía aérea protegida. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que deben manejar, lo mínimo que deben manejar luego de la parte nutricional, luego de esta rotación, es lo que hay que estar vigilando. Luego, la A por analgesia. Entonces, para analgesia, usamos la escala de BPS por Behavioral Pain Scale,
donde básicamente valoramos expresión facial, movimientos de miembros superiores y sincronía con la ventilación mecánica. Si el paciente puede hablar, le preguntamos si tiene dolor o no. Esta escala la utilizamos en el paciente ventilado. ¿Y qué buscamos? Un puntaje de menos de 6, idealmente menos de 4. Para la sedación usamos la escala de Richmond, ¿verdad? Del RAS, donde en general durante las primeras 24 horas quisiéramos un Richmond cercano a -5 para el proceso de estabilización. Apenas el paciente está estable, lo tiramos de 0 a -3. ¿Okay? Ese paciente ya debe estar más cómodo, más despierto, con la menor dosis de sedación. Y todo esto lo tenemos que hacer con la menor dosis de sedación según el RAS, y con la menor dosis de analgésicos en combinación para el dolor. Entonces podemos usar diferentes combinaciones. Hay que usar la escala del BPS y RAS, y con eso tenemos que ver si el paciente requiere ventilación mecánica invasiva. Si sí, entonces ahí tenemos que valorar si el paciente va a estar ventilado más o menos de 48 a 72 horas. Si es un paciente que creemos que va a estar ventilado poco, entonces de una vez lo ponemos en metas más superficiales. Si el paciente va a estar ventilado más porque tiene una patología más compleja, tiene un distrés, un shock muy complejo, pues ese lo vamos a querer más sedado. Ahora, el paciente que queremos más sedado, generalmente vamos a empezar con fentanilo y midazolam en las menores dosis posibles. Y hay que ver, según lo que tenga el paciente, si tiene requerimientos de bloqueo neuromuscular. Básicamente el bloqueo neuromuscular lo vamos a usar en pacientes con PAFI de menos de 150, con distrés con PAFI con menos de 150. También lo vamos a usar en paciente con hipertensión intracraneal. Y también lo podemos usar en paciente con hipertensión intraabdominal. Eso sí, como ese paciente ya no se va a mover, entonces hay que monitorizar el estado o la actividad neurológica con un BIS, que queremos entre 40 y 80. Entonces, básicamente el BIS es para cuando el paciente está relajado y yo no puedo esperar que reaccione ante el estímulo. Ahora, si no tiene bloqueo, con el RAS que esté en la meta es más que suficiente. Ahora, una vez que el paciente ya planeamos que esté menos sedado, hay que priorizar siempre manejo de dolor antes de sedación. Entonces hay que asegurarse analgesia multimodal, ya sea sistémica con fármacos o regional con bloqueos. Entonces ahí anestesia generalmente nos ayuda con eso. Muy importante en pacientes con patología quirúrgica tratar de sacarlos de fentanilo lo antes posible y mantenerlos con la menor dosis posible. Igual todos estos fármacos hay que estar revalorando y titulando dosis según el RAS y según el BPS. Una vez que esté adecuado el tratamiento del dolor, ahora hay que ver qué vamos a hacer con la sedación, ¿verdad? Si el paciente está muy agitado, entonces hay que siempre optimizar dolor y valorar por delirio. Y el delirio lo valoramos con la escala de Cammy-Cook. Entonces también, una vez que el paciente ya empieza a reaccionar, hay que hacerle siempre el Cammy-Cook. Generalmente cuando el RAS es mayor a 0. Ahora, si el paciente está muy sedado, entonces hay que titular la sedación hasta que se pueda suspender y eventualmente extubar después. Si el paciente no requiere ventilación mecánica, entonces queremos que esté pues, tranquilo y se puede pues extubar. Si no se logra, pues siempre de nuevo priorizar manejo de dolor
Y para el delirio, pues hay que ver si el paciente presenta principalmente ansiedad o un delirio propiamente, ¿verdad? Si el paciente es lo que está es más ansioso, ocupamos un ansiolítico, medidas de control de sueño, un adecuado ciclo de luz-oscuridad, sueño-vigilia, etc. Y si es delirio, entonces preferimos uso de olanzapina, risperidona y por último de haloperidol. ¿Okay? Este es el CAMICU, donde básicamente necesitamos ver si el paciente tiene un estado mental fluctuante, si el paciente tiene el estado mental fluctuante, entonces pasamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Donde le vemos qué tanta atención nos pone el paciente. Entonces le decimos como, don Carlos, por favor, apriéteme la mano cada vez que escuche una letra A. Y usted puede ir diciendo alguna de estas palabras o de frases, Safeheart, Casablanca, que es como la más fácil. Entonces se empieza a decirle las letras y si el paciente lo hace, ya le está poniendo atención. Si tiene 0 a 2 errores, no tiene delirio. O sea, se tolera hasta un par de errores. Luego, si tiene un estado mental alterado, o sea, cualquier cosa que sea más de 0, el paciente que está muy agitado, RAS de +1, +2, +3, ese paciente probablemente está en delirio. Y si no es el caso, entonces vemos qué tan organizado es el pensamiento. Usted le pregunta, ¿qué pesa más? Bueno, que si una piedra flota o se hunde, ese tipo de cosas para ver pensamiento más estructurado. Y si el paciente tiene errores, entonces tiene delirio. Entonces eso es de ir haciendo. Hay que tomar en cuenta que los pacientes no deberían estar sobresedados. Eso se asocia a un montón de efectos adversos. Y también hay que tomar en cuenta el síndrome de abstinencia en la UCI, que con frecuencia se le bajan las sedaciones al paciente y empieza sudoroso, con náuseas, taquicárdico, hipertenso, etcétera. Y vean todo el montón de síntomas que pueden tener y que hacen, ah, no, el paciente se agitó o se puso asincrónico con el ventilador y lo sedamos de nuevo. No, ese paciente no tenía sincronías, ese paciente no tenía agitación por sí mismo. Lo que tenía era, no estaba en delirio, estaba en síndrome de abstinencia. Entonces hay que estar tomándolo en cuenta y una de las estrategias más importantes para reducir la incidencia de síndrome de abstinencia es el descenso escalonado de, de sedantes y de opiáceos. También hay que tomar en cuenta que el paciente puede estar haciendo abstinencia a sustancias que consuma crónicamente, ¿verdad? Es súper común que la gente consuma, por ejemplo, benzodiazepinas para dormir y a lo mejor eso no está claro en el expediente. O también es muy común que ocurra por, eh, por, por etanol o también pacientes que fumaban y no tenemos todavía evidencia o no queda claro si el paciente era fumador o no. Y vean que hasta 15% van a ser convulsiones, 5% delirium tremens, pero la mayoría del que vemos en UCI es el que nosotros generamos. Entonces, precisamente por eso debe ser el descenso escalonado. Luego, muy importante, tromboprofilaxis, ya vamos por la T, donde todo paciente en UCI se considera de alto riesgo para TEP y trombosis venosa profunda, por lo que deben tener tromboprofilaxis, ya sea mecánica o farmacológica. Si es mecánica, en pacientes con alto riesgo de sangrado o sangrado activo, o en pacientes con procedimientos neuroquirúrgicos. Entonces, esos pacientes deberían venir ya de sala con las medidas de compresión. Y pacientes que esperamos o que creemos que no van a tener opción de tromboprofilaxis farmacológica en las primeras 48 horas.
como ocurre en los pacientes de neurocirugía. Si todo está muy bien, se empieza a las 24 horas, pero si no, se les puede dar algo más de lapso, que si tienen profilaxis mecánica, pues perfecto. Farmacológica, entonces vamos a usar heparina 5000 cada 8 en todos los pacientes. Acá no usamos heparina 5000 cada 12. ¿Okay? Si hay, es probablemente alguna situación particular o alguien utilizó la dosificación que se usa en otros sitios, pero entonces, por favor, manténganlo cada 8, ¿verdad? Y valorar enoxaparina en pacientes seleccionados. Eso sí, aquí, perdón, tienen que tener tasa de filtración glomerular de más de 30, no de menor. Y generalmente lo que usamos son 40 miligramos por día o cada 12 horas si son pacientes de más de 100 kilos. Y los pacientes que más se benefician de eso son politrauma, pacientes con fractura de pelvis y de miembros inferiores una vez han sido estabilizados y se ha descartado lesión vascular, o pacientes con lesión espinal. Y hay que valorar, medir niveles de anti-10A si está usando enoxaparina, ¿verdad? Combinar profilaxis mecánica y farmacológica no se asocia con mayor beneficio, solo con más gastos. Entonces, pero bueno, si ya tenían la mecánica, se puede empezar farmacológica y ahí que haya traslapio. Luego, el otro aspecto es prevención de úlceras, ya vamos por la U, donde hay que tener claro que los pacientes con mayor riesgo de sangrado son los de trauma de cráneo severo, pacientes con ayuno prolongado, ventilación mecánica, lesión renal aguda, trombocitopénicos, coagulopáticos o dosis altas de esteroides. Son los que tienen mayor riesgo de hacer sangrado digestivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, iniciar nutrición trófica en el paciente que no tenga contraindicación. Ya el alimento funciona como buffer, entonces evita que haya un contenido gástrico tan ácido. Si no, podemos utilizar anti-H2 o IVPs según la relación de riesgo-beneficio. ¿Cuáles son los riesgos de los anti-H2 y de los IVPs? Neumonía. Hay mayor neumonía cuando usted inhibe secreción gástrica ácida y también el otro mayor riesgo de Clostridium. Estos riesgos son más profundos con los IVPs que con los anti-H2. Entonces, si usted tiene un paciente que no está ventilado, que no está trombocitopénico, que no tiene lesión renal, probablemente un anti-H2, ya sea famotidina o cimetidina, es más que suficiente. O si tiene pacientes con lesión renal, porque el otro efecto adverso es que los IVPs se asocian con mayor lesión renal aguda, no así los anti-H2. Ahora, si tiene un paciente coagulopático, trombocitopénico, con lesión renal y ventilación, pues bueno, ese tiene mayor riesgo de sangrado, tal vez el IVP funciona mejor en él, teniendo en cuenta que no hay diferencia en mortalidad con ninguna de estas tres intervenciones. ¿Sí? La única diferencia es en incidencia de sangrados, pero esos sangrados no influyen en la mortalidad. ¿Sí? Pero esas son las estrategias que usamos. La G de control glicémico, para ver. Me falta el de control glicémico. Bueno, básicamente glicemia meta acá de 140 a 200. Toda la literatura que ustedes van a encontrar les va a decir siempre 140, 180. Si alguien les hace un examen, eso es lo que tienen que contestar. Acá nosotros somos ligeramente más permisivos. Si el paciente tiene vasopresores en dosis alta o descompensaciones hiperglicémicas, preferimos que eso se haga con infusiones. ¿Sí? Mientras que si el paciente pues, no está en esas condiciones, pueden usar diferentes esquemas de insulina. Lo importante es que esté en esos rangos. La B
por movimientos intestinales, hay que asegurarse que el paciente tenga fármacos, ya sea para facilitarle la defecación desde prácticamente que ingresa o medidas, ya sea a través de la dieta o farmacológicas, si el paciente tiene más bien aumento de posiciones. Y hay que tomar en cuenta que el riesgo de ilio pues es bastante importante en nuestros pacientes. Inaceptable que un paciente lleve 4 o 5 días sin defecar. ¿Okay? Desde el día 1 ya debería tener algo. Si el día 2, 3 no ha defecado, pues probablemente es importante tomar medidas más activas. Cualquier catéter que esté sobrando hay que quitarlo y hay que tener claro que cuando un catéter tiene eritema, tiene secreción, si le duele al paciente o si tiene lúmenes disfuncionales, aumenta la probabilidad de que ese catéter esté infectado con 2 de esas 4. Entonces, por eso mejor quitarlos cuando ya no se necesitan y desescalonar todas las drogas que el paciente ya no esté ocupando. Entonces, revisar el Cardex todos los días. Hay un bundle de neumonía que hay que hacer, en el que hay que asegurarse que hay que lavarse las manos y utilizar equipo de protección personal cuando se manipula la vía aérea. Siempre tiene que hacerse con guantes limpios. Terapias respiratorias se encarga de mantener la presión del balón neumotaponador. Hay que asegurarnos que el balón tenga una presión de al menos de 20 milímetros de mercurio. La higiene oral debe hacerse con clorexidina y agua estéril. La cabecera debe estar siempre a 30 grados. Y a nosotros nos toca estar evaluando el tiempo de intubación, hacer interrupciones de sedación y valorar la extubación lo más temprano posible. Y eso hay que hacerlo en cada turno, ¿verdad? Ahora, si sospechamos que el paciente tiene una neumonía, tenemos un evento incidente que es que el paciente aumente los requerimientos de oxígeno en más de 20% o la necesidad de PIP en más de 3 milímetros de mercurio. Eso se llama un evento asociado a ventilación mecánica. Ese es el término que hay que ponerle. ¿Okay? Y ese evento hay que abordarlo y hacer un diagnóstico diferencial. Si fue que el paciente se desreclutó, si tiene un derrame pleural, si tiene una hemorragia alveolar, si hizo un neumotórax. Y una de las cosas que pudo haber hecho es una neumonía. Si usted está sospechando que tiene una neumonía, tiene que aplicarle este score, que se llama el CEPIS, donde hay que ver la temperatura, si tiene leucocitosis, las secreciones traqueales, si sean muy abundantes, moderadas o pocas, el PAFI, si tiene una radiografía con o sin infiltrados, y si ya tenemos un aspirado, pues lo tomamos en cuenta, pero si no, lo pueden hacer sin llegar al aspirado. Si el paciente tiene menos de 6 puntos en eso, la probabilidad de que tenga una neumonía es menos de 2%. Entonces, usted tiene que mejorar su diagnóstico diferencial y pensar en otras causas. Si fue que lo llenaron de líquido y tiene un edema pulmonar. ¿Sí? No es infrecuente ver edemas pulmonares tratados con antibióticos. Si tiene más de 6 puntos, entonces hay que obtener imágenes. A todos hay que hacerles ultrasonido de pulmón. O sea, si tiene más de 6 puntos, su obligación es hacerle un ultrasonido de pulmón. Y en algunos casos se podría pedir el TAC, pero el TAC no sirve para diagnosticar neumonía. Eso ya déjenselo claro. El TAC sirve para diagnósticos diferenciales. Que el radiólogo diga neumonía de focos múltiples, eso no es cierto. Ese diagnóstico no lo puede hacer él. La probabilidad de una neumonía después de un TAC que diga eso es prácticamente la misma. A que si no... Ahora, diferente si dice que no tiene focos de consolidación, etcétera, eso sí tiene muy buen valor predictivo negativo. Ahora,
¿Por qué el ultrasonido? Porque el ultrasonido es la prueba diagnóstica que mejor les predice la presencia de una neumonía, incluso mejor que una placa. ¿Okay? Más con el tipo de radiografías que tienden a tener nuestros pacientes. Ahora, si el ultrasonido es anormal, ese paciente hay que pedirle una muestra respiratoria. ¿Qué es un ultrasonido anormal? Un ultrasonido que tiene un consolidado con broncograma dinámico. Pero por lo menos ustedes deben ver consolidados. Si eso está presente, hay que pedir una muestra respiratoria. Entonces, en ese orden, es aceptable que ustedes pidan una muestra respiratoria sin haberle hecho un ultrasonido al paciente. Bueno, que quede claro entonces, ¿verdad? Y si el paciente tiene un CPIS de menos de 6 puntos, ¿hay que pedirle una muestra respiratoria? No, tampoco. ¿Por qué? ¿Qué vamos a obtener en esa muestra respiratoria? Los colonizantes de la vía aérea. Y después, tomar decisiones con ese resultado va a ser mucho más complejo. Ahora, si el ultrasonido da una imagen, entonces hay que obtener la muestra respiratoria adecuada. Si es un paciente ya con una probabilidad muy alta de neumonía, sí, tiene el infiltrado claro, tiene una radiografía clara, el ultrasonido es claro, tiene un CPIS de 15 puntos, ok, un aspirado endotraqueal probablemente sea suficiente. Pero si no, ese paciente hay que lavarlo, ¿okay? Porque el aspirado nos toma muestras de vía aérea muy alta nada más. En cambio, el lavado bronquial sí nos da información un poco más fidedigna de lo que hay distalmente en los pulmones. Entonces hay que mejorar esa precisión diagnóstica. Ahora, si decimos, tiene una neumonía, esta es la recomendación que nos dio infectología de empezar. Meropenem o ertapenem más cefta. O sea, no se empieza cefo banco. De hecho, vean que no se cubren gram positivos por recomendación de ellos, lo cual fue muy acertado, que vamos a ver ahora la estadística de la unidad, un par de cosas. Ahora, si el paciente tiene un inicio mucho más tardío o sepsis severa, empezamos también meropenem o ertacefta más amicacina, 15 miligramos por kilo de peso ideal por día. Y eso lo dejamos por 48 y 72 horas, hasta tener definido bien ese evento asociado a ventilación y poder decir si era o no una neumonía. Y si sí era, le dejamos la cobertura 7 días. Un desescalonamiento sí lo podemos hacer contra cultivo, pero esta es la recomendación de lo que tenemos que empezar. ¿Sí? ¿Cuándo van a tomar ustedes hemocultivos? Ese es otro punto importante. Utilizamos el algoritmo de la CDC, donde básicamente cualquier paciente en el que se sospecha, sepsis, shock séptico o endocarditis o infección endovascular, se toman cultivos. Si no es eso lo que usted está sospechando, entonces hay que ver cuál es la probabilidad de que el paciente tenga una bacteremia. Entonces resulta que si usted está sospechando una infección de catéter porque tiene datos, tiene un catéter todo eritematoso con secreción que no funciona y el paciente está inestable, elevando leucos, etc. Entonces lo cultiva y si la sospecha es suficiente, mejor lo cambia de una vez. O otras infecciones como meningitis, disitis, abscesos epidurales, ventriculitis en la UCI de neuro. Ese paciente hay que cultivarlo. Si no son esas infecciones, si es una pielonefritis, una colangitis, una neumonía severa, esos pacientes hay que tomar muestra del sitio que está dando problemas y solamente se toman hemocultivos si el paciente se choca o si usted no tiene acceso al sitio para tomar la muestra. ¿Sí? Y otros ejemplos como fiebre aislada
con o sin leucocitosis, celulitis en pacientes, bueno, no severas, cistitis, infecciones urinarias, neumonías no severas. Esos pacientes no se les toma cultivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también es problemático tomar cultivos con la tasa de contaminación que tenemos en este hospital, que ronda el 30%. Entonces, es difícil tomar intervenciones. Eso sí, hay que tomar medidas para que los catéteres, pues, no se infecten, ¿verdad? No se manipula ningún catéter con la mano descubierta. Todo tiene que ser con guantes y de la manera pues más limpia posible. Todos estos documentos yo se los envío ahora para que nos queden ahí en el chat. Ahora, otro punto muy importante, la cobertura empírica. Porque sí es cierto que en UCI hay mayor riesgo de infecciones que afuera, pero probablemente también hay un sesgo de atención hacia las infecciones y un umbral de disparo de antibióticos que por lo menos es importante estarse cuestionando. Entonces, ¿cuándo puede dar usted antibióticos sin problema? En el paciente que tiene una infección bacteriana probada, donde tiene un patógeno conocido, cultivado en un sitio pertinente, en niveles pertinentes y que es concordante con la presentación del paciente. O pacientes que se presentan con un cuadro clínico que es compatible con una infección que amenaza la vida. O sea, si usted está sospechando meningitis bacteriana, usted no espera tener una sospecha, perdón, una confirmación de ese diagnóstico. Usted primero empieza antibiótico y después reafirma o descarta su sospecha. O en paciente que está hipotenso y que usted cree que es por infección. ¿De acuerdo? ¿En quién puede esperar? En paciente que tiene fiebre, pero no tiene hipotensión. Incluso ese paciente ni siquiera hay que tomarle hemocultivos. Usted primero lo tiene que revisar de la punta del cabello a las uñas de los pies. Y si encuentra algo en ese paciente, lo revisa, bueno, hace todo el examen físico, le hace un POCUS, etc. ¿Okay? Entonces ahí usted valora si tiene que tomar alguna muestra o algo, pero si ese paciente está estable, usted lo ve y espera. En pacientes que tienen un catéter colonizado por un germen de baja virulencia, catéter urinario, catéter vascular, o en pacientes con una condición asociada al ventilador. ¿De acuerdo? Si el paciente no cumple los requisitos del cuadro del sí, pues probablemente sea más prudente esperar y refinar el proceso diagnóstico que darle antibióticos de cero. Estas son las listas de chequeo de cómo se hace un procedimiento. Todo está basado en estándares internacionales. Si usted aprende a hacer un procedimiento utilizando esa lista, puede ir a poner una vía con bastante seguridad en cualquier lugar del mundo. Hay uno para vía arterial, para línea arterial, otro para catéter endovascular y otro para sonda torácica. Y bueno, recomendaciones para el uso del ultrasonido, que está pegado en el ultrasonido. Entonces, cuando van a usarlo, leen esta tabla, ¿verdad? Y muy importante, ya para terminar, hay un bundle de liberación de la UCI. Y eso es muy importante. Se ha visto que esa serie de medidas se asocia con disminución de mortalidad a 7 días, reduce coma y delirio entre un 25 y 50%, reduce la necesidad de sujeción, la readmisión. Una vez que el paciente egresa, se reduce a menos del 50% y se reduce en 40%
la descarga Hogares de Cuido. Pueden escanear ese QR y ahí leer más al respecto, porque eso es algo que también es aplicable para todo paciente hospitalizado y incluye estos 6 aspectos. La A, de estar valorando, previniendo y manejando el dolor. La B, de las pruebas de los despertares y las pruebas de ventilación espontánea, que eso es cuando llegamos y disminuimos sedantes una vez que el paciente está en condiciones para eso y lo ponemos a respirar en espontáneo lo antes posible. Luego la C, de una escogencia de sedación y analgesia óptima, ¿verdad? Eso de dejar el paciente con fentanil y midazolam a 10, 15 durante un montón de días. Primero, que son dosis inadecuadas para la mayoría de pacientes, y después estamos perdiendo todos los beneficios de liberarlo pronto de estas drogas. La D, de evaluación de delirio. La E, movilización temprana y ejercitación. Entonces, el paciente apenas esté en condiciones mínimas para eso, debe empezar proceso de rehabilitación activo. Y acá es nada más hacer las interconsultas a terapia física, a rehabilitación, que ellos tienen un montón de trabajo, pero sí priorizan bastante a los pacientes de la UCI. Y la F, involucrar a la familia lo máximo posible, que eso es algo, pues bueno, que tenemos que trabajar todavía un poco más. Se lleva una estadística y una base de datos de todos los pacientes que ingresan a la UCI. Entonces, por favor, traten de ser muy claros con sus notas, con la información que anotan ahí, porque hay uno de los médicos de planta de la unidad que se encarga de estar revisando con los antecedentes del paciente. Muy importante que cuando ingresa le calculen el SOFA y se ponga un lactato si el paciente se le hicieron gases, ¿verdad? De por sí el SOFA es una herramienta para darle seguimiento diario al paciente, entonces todo paciente crítico debería tener un SOFA diario. Anotar bien todos los antecedentes. Si la historia no está completa al inicio, pues completarla a lo largo de los días y poner nota siempre que se haga procedimientos y estar muy pendientes de las complicaciones que hacen los pacientes y todo anotarlo en el expediente. También hay en cada unidad una pizarra para llevar eventos adversos. Si el paciente hace una ventriculitis, si hace una neumonía asociada a ventilación, si se saca el tubo, si se quita un catéter accidentalmente, todo eso lo llevamos porque son criterios de calidad en UCI. ¿Okay? Una UCI que está bien, un paciente bien vigilado, bien cuidado, deberían reducirse todas estas complicaciones al mínimo. Y bueno, vamos a terminar aquí hoy. No sé si habrá alguna pregunta o comentario. O todo muy claro. Ok, ahora les envío todos los documentos que... Dos preguntas nada más así como de semántica académica. Ajá. ¿Usted estaría de acuerdo en utilizar la escala de RAS aun si el paciente no tuviera sedación? ¿Y cuánto consideraría la dosis de soporte vasoactivo para iniciar? Ok. Básicamente, el RAS, aunque se describe para paciente ventilado, se puede describir en paciente no ventilado también, es ya despierto, especialmente si usted está utilizando algún fármaco que puede sedarlo más de la cuenta, igual que como el Glasgow que se desarrolló para trauma de cráneo, después se extendió primero al resto de paciente neurocrítico y después a cualquier paciente, entonces en realidad no es problema. La dosis de vasopresor para empezar nutrición es vasopresor estable y empezando a disminuir. Punto. De hecho, hay estudios que demuestran que el paciente, entre más alta la dosis de vasopresor, más se beneficia del inicio de alimentación, porque no es para un efecto trófico muscular, no, es un efecto inmunomodulador. El paciente que recibe alimentación tiene menos sobrecrecimiento bacteriano, tiene menos aumento de permeabilidad
intestinal, tiene menos sobrecrecimiento bacteriano intestinal, y entonces asociado a eso, bueno, y tiene estimulación inmunológica de la mucosa. Pero ese estímulo no se queda limitado en el intestino, sino que se extiende ese beneficio a la mucosa respiratoria, a la mucosa genitourinaria. Entonces esos pacientes, primero, se mueren menos. Segundo, hacen menos infecciones en UCI, menos neumonía, menos infección urinaria, menos sinusitis. ¿Okay? Y la estancia en UCI es más corta. Y a lo largo de los días, pues se asocian con menos pérdida muscular, menos desnutrición, etc. Bueno, entonces quedamos ahí y ahora les envío eso. Muchísimas gracias. Gracias.